Vamos a ver un ejercicio sencillo de base común, de configuración base común. Acá se nos pide encontrar el voltaje en la carga, el voltaje de salida en esta resistencia y también el factor o la ganancia de voltaje que existe. Entonces vamos a analizar acá nuestro circuito, nuestro transistor está justamente en configuración base común, ¿ya? A la entrada se le está administrando una fuente de tensión de 200 milivoltios y vamos a considerar que también pueda tener una resistencia o una impedancia de entrada esta fuente. Inicialmente para nuestro ejercicio, entonces vamos a considerar que tiene una impedancia de entrada de 20 ohmios, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos acá? Simplemente calcular, ver cómo está polarizado mi transistor, ¿ya? Y aquí podemos ver bien que si tenemos una señal de 200 milivoltios, acá está llegando a la entrada. Vamos a calcular primero la corriente de entrada que circula y en este caso que va a ser igual a la corriente de emisor, ¿ya? Si nosotros quisiéramos calcular esta corriente para el circuito, en este caso, sabiendo que esta fuente tiene una impedancia de entrada de 20 ohmios, podría calcular la corriente que prácticamente tendríamos acá a la entrada, que sería igual el voltaje de fuente por sobre la resistencia de la entrada. No tendríamos que aquí entonces habría un flujo de corriente de 10 miliamperios y esta corriente básicamente de entrada va a ser la misma corriente que estaría entrando al emisor, ¿ya? Eh, Teniendo ya la corriente de emisor, acá también podría decir, puedo hallar la corriente del colector, ¿ya? Acá no me dan exactamente el factor beta, ¿ya? Pero vamos a asumir que el factor beta es grande. Por lo tanto, si el factor beta es grande, ya beta sobre beta más 1 prácticamente es igual a la unidad y por lo tanto podemos decir que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, entonces también va a ser igual a 10 miliamperios. Como queremos hallar simplemente el voltaje que cae en esta carga, en este caso, vamos a hallar que este voltaje va a ser igual a la corriente de colector por la resistencia de carga, que en este caso sería 5 kiloohmios. Entonces, si calculamos acá, el voltaje que sale aquí en la carga es de 50 voltios, ¿ya? Eh, Bien, acá, ¿qué podemos decir? Entonces, efectivamente hay una gran salida de tensión. Para calcular la ganancia de tensión, justamente, podemos hacer lo siguiente. Hallar la relación del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Entonces aquí este voltaje de acá que acabamos de calcular es de 50 voltios y el voltaje de entrada es de 200 milivoltios. Entonces si hacemos esta relación podemos ver claramente que la ganancia de voltaje es de 250, lo que quiere decir que efectivamente hay una gran ganancia en este circuito. Podríamos regular esto. Obviamente, habíamos dicho que la ganancia de un circuito polarizado en base común básicamente depende de la resistencia de colector, en este caso esta resistencia sobre la resistencia de emisor. Para este caso, la resistencia de emisor básicamente solamente estamos considerando esta resistencia de la misma fuente. Si tuviéramos aquí una resistencia, bueno, tendríamos que considerar esta misma resistencia acá, ¿no? Que obviamente haría de que el voltaje también varíe acá. Va a haber una pequeña caída de tensión en esta resistencia, pero solamente variaría la ganancia, más que todo, porque generalmente el factor de corriente que tiene esta fuente me va a dar la misma corriente, no va a variar mucho. Prácticamente aquí la corriente solamente variaría en el factor
de ganancia de la tensión si nosotros pusiéramos una resistencia de emisor acá, ¿ya? Entonces, se puede hacer algo más, un análisis más grande de una configuración de base común. Las ecuaciones igual se pueden tomar que en emisor común, aquí una malla, aquí otra malla, obviamente variarían un poco las ecuaciones, pero se puede igual resolver de la misma forma. Acá lo ideal también hubiera sido graficar el punto de trabajo que tenemos, ¿ya? Y de la misma forma había que hacer las ecuaciones acá, y tendríamos que buscar una ecuación con respecto a la corriente de colector con respecto al voltaje, básicamente colector base, ¿ya? Entonces, esa ecuación simplemente habría que hacer y con eso tendríamos igual nuestro punto de trabajo para este punto.